Well, Bueno, muchísimas gracias por esa entusiasta bienvenida. Espero que habrá el mismo entusiasmo hacia el final de la sesión luego de que escuchen lo que nuestro distinguido panel tiene que decir. Soy Martin Wolf, soy del Financial Times. El tema es uno que he seguido con mucho cuidado durante años. La introducción es bastante sencilla. La mayoría de nosotros en el planeta aceptamos que el cambio climático es una de las grandes preguntas existenciales de nuestra edad, de significación enorme para el futuro de la humanidad y su vida en el planeta. La, Hay una aspiración de limitar las emisiones de tal forma que se impida que el calentamiento global futuro no sea más de 2 grados. Pero aquellos que seguimos esto de cerca hemos encontrado que estamos muy lejos de lograr esto. Cualquier pronóstico uh, eh, hace que sea muy difícil pensar de que logremos ese objetivo. Nuestro futuro de transformar ese deprimente camino podrá ser cambiado en la reunión de París en diciembre en la COP21 y en ese contexto, entre otras cosas, ha habido un enorme debate sobre el financiamiento de mitigaciones, esfuerzos en mitigación de ahora y en el futuro, sobre todo en los países en desarrollo, en los países emergentes. Hay una promesa de movilizar 1.000 millones al año y esto incrementa las oportunidades de lograr la meta establecida y es también algo muy importante para toda la gente que está acá en nuestro panel. Ese es el tema que queremos hablar y va desde el objetivo fundamental a la pregunta de por qué no hemos tenido tanto éxito en hacer algo sensato. Los panelistas son personas que ustedes conocen, así que los voy a presentar rápidamente. En orden de la izquierda, Christine Lagarde, directora ejecutiva del Fondo Monetario; Jim King, presidente del Banco Mundial; Cristina Figueres, de la Convención Internacional sobre el Cambio Climático, muy comprometido en todo el asunto de lo que va a pasar en la COP21. Y finalmente a su izquierda, Nick Stern, que es muy famoso, entre otras cosas, por la revista Stern o el informe Stern o el Stern Report, y que ha tenido un rol seminal en el cambio de la perspectiva de la gente sobre este tema, sobre todo entre economistas, pero no solo economistas, cuando esta salió. Así que déjenme empezar luego de esta breve introducción con la primera pregunta. Hay una amplia aceptación de lo que se tiene que hacer y también algunas formas de hacerlo de la mejor forma de la fijación de precios, una fijación de precios global. Pero hasta el momento no hemos tenido ningún éxito en lograr un sistema global, con la excepción de uno que realmente no ha hecho un cambio significativo en las emisiones globales. Por lo tanto, ¿existe alguna razón de que las cosas sean diferentes ahora o va a ser bastante palabras, bastante palabreo y pocas acciones? Christine Lagarde, ¿cómo respondería usted a esto? ¿Cómo persuadiría a este público de que las cosas realmente van a ser diferentes? Gracias, Martín. Aquellos que me gusta persuadir, además del público, que ya están interesados, ¿no?, en el asunto y no necesitan mucho convencer. Me parece que son los ministros de Economía y Finanzas, porque ellos tienen mucho interés en este tema. En casi todo el mundo, los ministros de Economía y Finanzas están buscando los ingresos. Pero muchos de ellos ya han utilizado mucho de sus reservas fiscales, como lo vemos acá en Latinoamérica, y siempre están buscando tener esos colchones de dinero para
luchar contra futuras crisis. Pero también hay un momento como ahora donde, donde la energía fósil es barata y bueno, Cristiana es mucho más competente que yo para hablar sobre este asunto. Pero una cosa que es cierta es que es realmente el momento para introducir el impuesto al carbono. Y es además un buen momento para eliminar subsidios desde el punto de vista del Fondo Monetario, que vemos la parte fiscal y cómo puede esto ser de ayuda a la humanidad y puede ayudar en la lucha contra el cambio climático. Si ustedes quieren más ingresos, este es el momento de incluir las externalidades en las energías fósiles para determinar el precio correcto, para tener un precio correcto e incluir un impuesto al carbono en los impuestos a los combustibles ya existentes. Para aquellos que son del Ministerio de Finanzas, que manejan los subsidios, este es el momento de ir eliminando los subsidios y asegurarse que este 5.4 trillones perdidos, ya sea en subsidios, y las consecuencias directas o indirectas de estos subsidios vayan en la dirección correcta y que sean de mucho más ayuda para el desarrollo sostenible. Y ahí me detengo. Bueno, si no es en este momento, ¿cuándo? Ha sido bastante persuasiva, pero quiero hacer también enfatizar de que estamos en un momento muy difícil. Bueno, la amenaza es real. Por lo tanto, es algo que tenemos que decirlo y no tenemos por qué pedir disculpas. Jim King, y también me gustaría que usted comente, pero desde parte del Banco Mundial tiene que haber toda esta pregunta de cómo financiar la inversión y la escala de la inversión, y sobre todo en países emergentes y en desarrollo, y el rol del Banco Mundial y de las finanzas. ¿Cómo vemos esto y cómo estamos ah, promoviendo este financiamiento que se requiere? Y veo que los niveles ahora son muy inadecuados. Déjenme empezar diciendo que las cosas han cambiado en términos de la discusión del precio en el carbón. Hace 2 años había muy poco de qué hablar al respecto, pero el año pasado en la Asamblea General circulamos un documento donde 52% de la población mundial representada en los países por más de 1.000 compañías firmar un una carta diciendo que necesitábamos un tipo de control. Todo el mundo estaba diciendo es mejor, todos sabemos que va a ocurrir, mejor hacer algo lo antes posible. Obviamente un número muy pequeño de compromisos están ocurriendo y de programas se están estableciendo con respecto al carbono y a tener la fijación de precios de carbono se está estableciendo, y esto no cubre más del 10% de las emisiones del mundo, y sobre todo no se da en los países que tienen las mayores emisiones. Pero si queremos tener una idea de la ambición del mundo hoy en día, denle una mirada a estos INDCs, que son las contribuciones nacionales. China tiene un plan terriblemente ambicioso para la mitigación, unos 6 trillones de dólares. India también. La demanda pensamos que está ahí. En términos de cómo ayudamos a financiarla, que estamos viendo una creciente demanda en los países, y la forma como tenemos que verlo es que no hay una sola inversión en infraestructura que tenemos que hacer, y tenemos que preguntarnos en cada una de estas inversiones, ¿la podemos hacer de tal forma que sea segura con respecto al carbono, que va a reducir nuestras emisiones totales? Sí, vamos a necesitar mucho más, y nuevamente estos 100.000 millones va a ser un buen comienzo, pero tenemos que ver que se necesita muchísimo más y tenemos que ser cada vez mejores y ver nuestro portafolio y pensar todo el tiempo si hay formas de hacer las cosas mejor. Hay formas de construir carreteras que son compatibles con preservar el medio ambiente y hacer toda inversión en infraestructura que sea inteligente con respecto al medio tiempo. Y bueno, Cristiana, si podrías describirnos cómo es que ves
el siglo XXI, si es que va, perdón, la COP21 y si va a ser un punto de quiebre en este asunto. Luego de la mención del doctor Kim y de Madame Lagarde, ¿dónde entran los países de las economías emergentes? Porque ellos son responsables de la mitad de las emisiones y también del crecimiento, pero al mismo tiempo ellos quieren desesperadamente crecimiento económico y bueno, y luego vamos a ver sobre los pobres. ¿Cómo ven las emisiones? Bueno, yo creo que ya estamos viendo un punto de quiebre, aún antes de la COP21, y eso es algo muy emocionante porque tiene un lado oscuro y un lado claro. Mirando el lado claro, ¿cómo podemos hacer? Imaginemos que no hagamos nada. Establezcamos eso primero. Comparemos el mundo hace 5 o 6 años, que es un momento. Ya hemos progresado enormemente. Donde estábamos 5 o 6 años atrás en términos de políticas, etcétera, que abordaran el cambio climático, estábamos yendo directo a un incremento de 4 a 5 grados. Nada menos que catastrófico. 5 o 6 años después, debido a las diferentes políticas que los países ya han implementado, aprobado o han identificado que pueden implementar, hemos bajado el riesgo que puede estar ahora en alrededor de un incremento de 3 grados. Sigue siendo peligroso, pero mejor de donde estábamos. Y todavía apuntando al hecho de que necesitamos mejorar. Ahora, Jim ya se refirió a los INDCs, que son las contribuciones de los países que están implementando. Tenemos 146 países, todos países industrializados, más unos 100 países en desarrollo que ya han presentado sus planes de cambio climático y hay una clara idea de cuáles son sus intenciones con respecto al 2021. Eso es posible porque, sobre todo en los países en desarrollo, se han dado cuenta que en los últimos 3 años de que todas estas medidas no están siendo implementadas porque quieran salvar el planeta, aunque muchos de nosotros quisiéramos hacerlo, sino que se han implementado por su propio interés. Y esto es una cosa que ha hecho que estos planes se hagan posibles. Y hemos visto unos giros de capitales muy interesantes. Y aquí es donde yo me impaciento y aprecio, bueno, todo esto, porque es una mejora, pero no nos va a llevar a los 2 grados en el tiempo que tenemos que hacerlo. Hay una urgencia en todo esto que no se está tomando realmente en serio por el impacto que puede tener el cambio climático. Y dado que estas medidas se están implementando por los países para llegar a la meta del 2021, deberíamos tratar de implementarlas mucho antes y también las desviaciones de los capitales para otro tipo de inversiones sea también importante. Vean cómo podemos llegar, cuán rápido podemos llegar a cerrar la brecha entre los 3 grados y 2 grados y creo que lo podemos alcanzar. Sobre este tema, Nick, tienes la última palabra en esta ronda. Bueno, has escuchado bastante sobre la oportunidad para la fijación de precios de carbono en esta oportunidad. Y esto con el colapso de las materias primas podría ser un problema. Has escuchado sobre las opciones de inversión, planes y la escala que se está considerando. Y también has escuchado sobre la idea de que estamos en el punto de un verdadero cambio. Como un profesional de esto, soy escéptico al respecto, usted lo entiende. Así que me gustaría saber tu opinión de dónde estamos, las oportunidades y riesgos, y enfocándonos en un arreglo global de política que funcione. Déjenme empezar diciendo o destacando algunas cosas positivas. Uno tiene la impresión de que Martin es alguien que dice que no ha pasado nada y todo está mal. El uso de energía en cada país empezó mucho antes y la mayoría de las inversiones en electricidad ahora están
en electricidad de bajo carbono, sobre todo en los países ricos y también en China y, y el uso del carbón ha empezado a disminuir, a caer. El precio de una unidad de PV ha caído en un factor de 10 veces. Así que no todo es malo, no todo es negativo. Es una creciente concientización sobre estas cosas y tenemos ejemplos de aquellas cosas que son posibles de alcanzar. Hay un más profundo entendimiento de cómo pueden ir la producción y el cambio climático de otro lado y no estén separados, sino que estén entretejidos. Y la carrera de caballos en la que se imagina, que siempre nos han hablado, es artificial y no existe. Un mejor entendimiento de la contaminación va a ser una parte importantísima de la historia. Casi medio millón o quizás más están muriendo por efectos de la contaminación interna o externa. Hay muchas cosas que mueren el debate en una dirección positiva, pero es un pero muy difícil. Todavía no estamos yendo lo suficientemente rápidos. Y ahora los líderes del mundo que declararon estos 2 grados realmente han empezado a hacer todo lo que se necesita para poder lograrlo. Entre ahora y la mitad del siglo estamos teniendo un crecimiento a 7 o 8, pero realmente para la mitad del siglo debemos estar en cero producción de carbono. Yo no creo que ellos entiendan eso y tampoco entiendan cuán críticos son los próximos 20 años. Este año la producción de CO2 sigue creciendo enormemente y en los próximos 20 años se van a terminar si estamos subiendo muy rápido o si vamos a poder alcanzar la meta. Y los próximos 20 años también van a determinar qué estructura tienen los sistemas de energías. Tenemos 3.5 millones de personas en ciudades y eso ocurre solo una vez en la historia económica. Y si lo hacemos mal, la construcción de estos sistemas de energías y estas ciudades van a estar en graves problemas. Así que tenemos estas dos cosas. Tenemos críticos 20 años en las emisiones de carbono y críticos 20 años en la construcción de la infraestructura. Si lo hacemos mal, si no crecemos lo suficientemente bien, vamos a haber cometido un error sumamente profundo. Así que no pueden destacar las cosas positivas, pero tiene que haber algo sobre lo cual construir. Pero me preocupo de que la escala y la eficiencia no está suficientemente entendida y los próximos 20 años son sumamente cruciales. Bueno, muy claro, y esto aclara y elucida las razones por las cuales sigo siendo escéptico, porque como hemos llegado hasta aquí, queda absolutamente claro que la gente está más preocupada por esto y también es súper claro de que muchos cambios se están dando, pero como usted también mencionó, estamos hablando de que hay una oportunidad una vez en la historia para hacer una reingeniería de nuestros patrones de vida, de nuestros sistemas de transporte, de nuestros sistemas de vida. Bueno, pero yo soy muy optimista. Ustedes pueden ver el tremendo esfuerzo. Y tienes que empezar estableciendo aquello que puedes hacer y que sea atractivo. Esa es una condición para poder persuadir a las personas. Si ya eres optimista, como yo lo soy, de las cosas que se pueden hacer, es la mejor forma de superar la pobreza de manera sostenible y los métodos y estilos de vida van a ser mucho más atractivos. Ese es el primer paso. Uno no puede tener optimismo no sobre lo que va a ocurrir, sino lo que podemos hacer. Bueno, pasemos a algunos de los temas más importantes. Uno que me parece que es particularmente importante para poder dar un paso de donde estamos ahora a poder convencer al mundo de que este es el camino. Y la forma de abordar esto es ser globalmente justo y que la carga no caiga de ninguna manera en los más pobres del mundo.
porque esto tiene que ser un acuerdo global y no puede ser hecho a costa de ellos. Y hay un resentimiento completamente entendible históricamente. El mundo desarrollado es el que ha utilizado y producido todas estas grandes fuentes de contaminación. ¿Cómo abordamos los asuntos de la distribución global que se necesitan para poder tener un acuerdo genuino, sólido, para poder salir de la pobreza? Porque esto va a tener un cierto costo. Como se dijo, hay muchos problemas, hay muchos costos. ¿Cómo es que ustedes ven eso y cómo sienten que sus instituciones encajan ahí? Todo el tiempo escuchamos, especialmente la gente de África, que dice, no hemos puesto el carbono en el aire, nosotros, pero estamos sintiendo los efectos más severamente. El golpe del cambio climático ya lo tenemos sobre nosotros y ahora nos están diciendo que no podemos tener energía. Hay discusiones donde los africanos se les dice nada de nuclear, nada de carbón y dicen no tiene sentido. Entonces yo creo que primero tenemos que encontrar el financiamiento y esta es la gran conversación de esta reunión y todos estamos viendo nuestras balanzas y viendo cómo podemos aumentar los montos debido a esta necesidad, pero vuelve al punto fundamental. Primero necesitamos, si hay manera, por ejemplo, de aprovechar la energía solar para que contribuya a la carga base, eso sería excelente. Y yo creo que con la innovación de precios del carbono hay experimentos interesantes en las Filipinas, por ejemplo. Si ponen paneles solares en su casa y generan electricidad excedente, lo pueden aportar a la red y obtener el crédito. Y esto debería estar disponible en todos los países en desarrollo. Pero el punto es que merecen tener energía. El elemento que falta es su capacidad, en su capacidad de industrializarse es precisamente la energía. Entonces, todos los países deben obtener energía, pero tenemos que encontrar maneras de que sea más sostenible. Nick habló de esto y me acabo de reunir con el presidente de una compañía canadiense que me dice que el precio de la energía solar es más o menos 5 centavos kilovatio hora. Cuando empecé mi trabajo hace 3 años más o menos, el precio más bajo era 15 centavos. De manera que está sucediendo y la demanda y la caída de precios parece que va a aumentar la demanda, de manera que yo creo que la gente está empezando a entender que los pobres necesitan energía, pero no solo tenemos que encontrar maneras de dársela a un costo más bajo, sino también tenemos que eliminar esos subsidios de los combustibles fósiles. En tantos países en desarrollo que están desperdiciando recursos en subsidios que benefician más a los ricos que a los pobres, hay muchas otras maneras de garantizar que los pobres tengan acceso a la electricidad. Quiero aclarar algo. Están tratando de sugerir, y esto es muy importante, que hemos llegado a un punto de la tecnología donde hay costos que benefician. Me parece que la discusión general, aún si tenemos una política excelente, hay costos involucrados, por lo menos un alto costo de inversión. De manera que, ¿cómo es que estos costos son distribuidos? Y también los beneficios. Bueno, eso no lo podemos ignorar. No podemos decir simplemente que no hay problemas. En Copenhague, en 2009, se estableció el monto para el 2020. Y yo creo que hay un esfuerzo colectivo, ciertamente de los bancos más desarrollados, de los países más desarrollados. Estamos tratando de pensar nuevamente. Y los planes nacionales y los aportes determinados nacionalmente, los planes nacionales realmente fueron muy alentadores, porque la ambición entre los países en desarrollo es muy alta, de manera que nosotros tenemos que pensar nuevamente cómo ajustar nuestra cartera para tratar de satisfacer esa demanda. Para complementar eso, es cierto que estos 100.000 millones fueron establecidos en Copenhague como una señal política, pero es la cola la que mueve al perro. Realmente son trillones de dólares. Eso es lo que necesitamos realmente. Entonces, cuando hablamos de costo, cuando hablamos de costo financiero, se refiere a costo de infraestructura, de tecnología, costo humano, porque es todo un universo
Entonces, lo que realmente se necesita aquí es apoyar a los países en desarrollo para hacer con la energía lo que se ha hecho con la telefonía solar, análogo a extender la red donde ya no es posible y pasar a una energía renovable decente que dé acceso a la energía y permita un desarrollo más sostenible. Eso es una parte de ello. Y los países en desarrollo tienen que ser capaces de tener acceso a los distintos factores que les va a permitir lograrlo. Eso es una parte de la conversación y es en su interés hacerlo. Y la otra parte de la conversación, cuando se trata de equidad y justicia, es no solo la oportunidad que tiene que estar abierta para ellos, sino qué es lo que vamos a hacer con el verdadero costo humano de los impactos negativos del cambio climático. Esa es la adaptación, esa es la discusión de la adaptación que también tiene que existir si es que estamos hablando de equidad. Y para poder enfrentar y poder abordar esos costos, también necesitan apoyo. Por la sencilla razón que sí, si en el futuro van a ser grandes emisores, ellos no fueron los que lo causaron. Eso no es ideología, simplemente es un hecho que existe un conjunto de países que han causado esto históricamente y por lo tanto tienen la posibilidad moral de ayudar a los países en desarrollo, especialmente con los impactos negativos del cambio climático. Entonces tenemos los costos de la mitigación y estoy totalmente de acuerdo. El costo de la adaptación y el costo de la no adaptación, que es mayor. Y queremos que cambie de manera que hay un resultado positivo. Christine Lagarde, ¿cómo ve usted el manejo de estas preguntas de distribución que surgen alrededor de una serie de costos de la mitigación y la adaptación, ya que no vamos a mitigar totalmente? Entonces, ¿cómo se está manejando eso en las discusiones que usted tiene? Bueno, 2 puntos rápidamente. En primer lugar, ha habido un cambio de retórica. Usted se refiere al mundo en desarrollo, por un lado, y las economías avanzadas, por otro lado. Yo creo que ha habido un cambio en la retórica y eso se debe al segundo punto que quiero hacer, que es que, sin importar lo que estén haciendo otros, es en el propio interés de cada país moverse en la dirección de tomar las medidas apropiadas, adoptar tecnologías que luchen contra el cambio climático. El tercer elemento que ha cambiado es que hay presión de pares por parte de algunas economías emergentes. Cuando tenemos países como China, que dicen yo comprometo tantos millones de dólares para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático, es una señal interesante que se le da a los otros, incluyendo las economías adelantadas. Y en términos de los últimos 2 puntos, lamento estar obsesionada con esto, pero el establecer los precios correctos, el tener impuestos al carbono. Sé que mucha gente preferiría tener un sistema de intercambio de emisiones, pero yo creo que los impuestos al carbono son mejores. Y el financiamiento de esos 100.000 millones comprometidos para el 2020 anualmente no tomaría mucho. Si todas las economías avanzadas gastaran 5% de esos impuestos al carbono, $35 por tonelada, que no es mucho, ya tendríamos una cuarta parte de ese financiamiento. Y en cuanto a la redistribución, yo creo que el peor uso del gasto público es gastar en subsidios, porque los subsidios van a la gente equivocada, no van a la gente que lo necesita, no van a los pobres, van a aquellos que lo necesitan menos. De manera que eliminar eso también es una buena manera de abordar el tema de la redistribución. ¿Cómo respondería usted a estos argumentos de toda esta cuestión de crear lo que se ve como un arreglo justo? Yo creo que hay que empezar reconociendo que hay una desigualdad. Los países más industrializados son responsables de una gran proporción de todo lo que pasa, de las concentraciones actuales.
todas las emisiones pasadas. De manera que hay que reconocer eso primero, pero no hay que sacar las conclusiones equivocadas. Y estuve en un panel y estábamos negociando 100.000 millones con Hillary Clinton y esta otra persona hablaba acerca de la desigualdad, diciendo que nosotros no somos los que contaminamos el planeta porque han sido otros los que lo han hecho. Es una forma muy destructiva. Hay que sacar las conclusiones apropiadas y la conclusión es que tiene que haber un acceso apropiado a las energías sostenibles. Lo que deberíamos tratar de hacer es trabajar fuerte para producir la inversión y básicamente en infraestructura que genere una reducción de la pobreza. Tenemos que aumentar la inversión en infraestructura en todo el mundo de 3 trillones a 6 en los próximos años. Y la mayoría va a ser en los países emergentes y en desarrollo. Y esa inversión tiene que hacerse de tal manera que sea limpia. Tenemos que poner los incentivos para lograrlo, pero también tenemos que tener el financiamiento para que sea limpio. Y una cosa que los países ricos deben hacer es obtener ese financiamiento. Probablemente 1 trillón adicional del sector público se financiaría muy bien con los incentivos apropiados, pero necesitamos por lo menos otro trillón de financiamiento. Y es aquí donde los bancos de desarrollo tienen un papel tan importante que desempeñar. Hemos trabajado muy estrechamente con el sector privado y ellos han llegado a un acuerdo porque se sienten, ellos confían en los bancos de desarrollo más que en un banco del sector privado. El Banco de Desarrollo puede tener un horizonte más amplio, de manera que aprovechando ese trillón adicional del sector privado requiere una expansión de los préstamos del sistema de bancos, 40.000 millones en infraestructura, porque ellos tienen 200.000 en infraestructura y estamos hablando de acercarnos al trillón que ayudaría mucho, de manera que el superar el problema de tal manera que lleva energía, agua a los pobres de una manera limpia, de una manera que priorice el acceso a los pobres, energía sostenible para todos. Eso sería algo muy grande que podremos hacer y para eso tenemos que trabajar en el costo del capital. Si lo podemos reducir de 6 a 3% real, reducimos a la mitad el costo de las energías y eso de por sí transformaría la competitividad y la capacidad de lograr las cosas financiadas. Los precios del carbono, si lo sumamos, entonces las energías renovables ganarían, pero requiere una acción fuerte por parte de los países ricos para reducir sus propias emisiones y una fuerte acción por parte de los países ricos para que para poder llevar esa energía a los países pobres. He hecho este argumento en otros contextos cuando tantos gobiernos pueden obtener dineros a un costo bajo. Sí, esto me lleva. Antes de pasar a las preguntas por parte del público, hemos escuchado acerca de toda una serie de prioridades en términos de la cuestión del precio. Estoy de acuerdo con la fijación del precio. Tenemos la cuestión de la inversión, el financiamiento de las inversiones. No hemos hablado mucho acerca de la transmisión de conocimientos tecnológicos y piensan que eso es un problema. A mí me parece que es un problema y también hay preguntas definidas. Algunos sitios van a asumir mayor costo. Es una cuestión de redistribución ahí también. Entonces, la pregunta que tengo aquí es,
¿Cuál sería la política o las políticas apropiadas que nos permitan lograr esto y cómo podemos alcanzarlo? Lo que me preocupa especialmente de lo que han estado diciendo, que es muy optimistas, es que estos son planes nacionales muy diferentes. Pero este es el problema global por excelencia y necesita un sistema global. Mi impresión es que lo que estamos obteniendo estamos moviéndonos en paralelo los países, pero a distintas velocidades, en distintas medidas y con sistemas muy diferentes, con eficiencias muy diferentes. De manera que vamos a terminar, inclusive si vamos a la dirección correcta, vamos a terminar con un sistema muy ineficiente. Podemos tener una solución global. Necesitamos una solución global en vez de soluciones nacionales. Quisiera empezar con usted, Cristina. ¿Cómo ves la relación en estas cuestiones de política entre lo que está sucediendo a nivel nacional y una respuesta global realmente eficiente? Bueno, obviamente, si hubiera una respuesta mágica de arriba hacia abajo que tuviera sentido para todos los países, ya la tendríamos. El hecho es que las diferencias en economía son tales y las diferencias en recursos naturales son tales que no existe una sola solución para todos. Y yo creo que esa es una de las muchas lecciones de Copenhague. Creo que en Copenhague hubo un intento de dar una solución global. El enfoque actual es un enfoque híbrido. Es un enfoque híbrido que busca optimizar o maximizar los aportes que pueden provenir de cada economía en base a la realidad de esa economía, pero también, y con las dificultades que usted ha mencionado, que va a haber unos van a avanzar más rápido que otros y cada uno lo va a hacer de una manera diferente, pero si lo vemos como una carretera grande donde hay un sitio para carros que van más rápido, otro sitio para carros que van más lentamente, y donde cada país puede seleccionar su vía, pero que la carretera va en una sola dirección, es decir, hacia un bajo contenido de carbono en segunda parte del siglo, sin salidas de esta carretera. Y ninguno de los vehículos pueden ir hacia atrás. Solo pueden ir en primera, segunda, tercera, pero no pueden ir en reversa. Ese es el tipo de arreglo más complejo que se está preparando, pero que actualmente, dándonos cuenta de la complejidad de este sistema, es lo que tiene sentido. Y luego la pregunta va a ser, una vez que tenemos esta sola dirección y este solo destino, entonces, ¿cómo aceleramos a los distintos vehículos para ver cómo estamos avanzando en finanzas, en políticas y hacer todo lo posible por acelerarlo? Pero francamente, no puedo concebir actualmente algo que sea una solución sencilla para todos los países, porque las realidades son muy diferentes. Antes de pasar al fondo y al banco, entiendo lo que dice Cristiana, todo tiene sentido, pero la conclusión sería que efectivamente alrededor del mundo vamos a tener precios del carbono diferentes. Los economistas dirán, bueno, sí, pero finalmente habrá el mismo precio. Va a haber un costo. El costo puede ser bastante alto. Entonces, ¿cómo responderían a eso? ¿Y cómo piensan que encaja esto con lo que han mencionado en términos de cambio de inversiones, el costo de financiamiento, no simplemente para llegar a un acuerdo en COP21, sino algo que sea razonablemente efectivo? Yo creo que el compartir información, el compartir la comprensión es muy importante. Por ejemplo, entender que en COP21 vamos a lograr un equivalente de las metas, más o menos, depende de lo que sucede después, pero estamos a otro nivel. Entender que hemos avanzado muchísimo en los INDCs,
pero que todavía queda mucho para hacer. Yo creo que eso ayuda a enfocarnos, compartir información acerca de qué es lo que está haciendo el resto de la gente. La gente ya no dice, ¿por qué deberíamos hacer algo? Porque China está construyendo todas estas estaciones. Bueno, la gente debería saber que el entender las brechas, el entender toda esta información es muy importante. En cuanto a la eficiencia, yo creo que hay algo más importante que la asignación estática. Y esta es una historia de aprendizaje rápido. La razón por la cual el PIB ha bajado tanto es que los países en Europa han puesto muchos incentivos y China también ha entrado. Es un poco más complicado, pero de eso se trata. Primero tenemos que saber qué son procesos de aprendizaje, cómo lograr el cambio tecnológico. Yo pondría eso antes que la eficiencia estática. Si podemos obtener la eficiencia estática, si reducimos el carbono en todo el mundo, me encantaría, pero es la historia dinámica, el lograr empezar y reducir los costos. No sucede tan rápido como esperamos, pero hay que compartir información, hay que reconocer y toda esta información. Brevemente, en un minuto o dos, antes de pasar a las preguntas del público, en términos de la política que vemos que está emergiendo, me interesaría su evaluación en este momento. ¿Qué es lo que quiere decir el Banco Mundial al respecto y qué es lo que el Banco Mundial puede aportar para lograr el resultado apropiado? ¿Cómo es que el Banco Mundial puede hacer una diferencia decisiva de manera que las futuras generaciones puedan decir esta institución desempeñó un papel fundamental en solucionar el problema? Déjenme empezar con las razones para el optimismo. Una de estas razones es cuán serio es el cambio climático. Cuando venía aquí escuché de funcionarios peruanos que el calentamiento de las aguas que causan el fenómeno del Niño son 3 o 4 grados más y eso causa un enorme. Por lo tanto, me preocupa muchísimo. Si le pregunta a una compañía de seguros cuáles son los mayores riesgos, son las pandemias y los desastres por el cambio climático. Entonces, lo que hacemos es pánico y todo el mundo está en pánico mientras ocurre el fenómeno y luego somos negligentes. Entonces, tenemos pánico, negligencia, pánico, negligencia. Entonces, tenemos que tener un plan. ¿Cómo llegamos a 2 grados centígrados? Y realmente no hay un plan claro. Pero piensen en lo que ha cambiado y en lo que vamos a hacer. Hemos tenido un grupo de fijación de precio del carbono, las discusiones están bastante avanzadas. Hemos ayudado a los países para ir eliminando subsidios. Es una conversación difícil y a los políticos no les gusta que los taxistas o los choferes de buses bloqueen las calles, pero hay que incrementar el acceso a un financiamiento sostenible y energía, pero energía eficiente. Y la otra cosa es la agricultura, incrementar la productividad en África de la agricultura equivale a tener mejores prácticas agrícolas que son buenas para el medio ambiente. Y me parece que lo que tenemos que hacer a continuación es que estamos en el siguiente lugar. Cuando ocurra el siguiente desastre, tenemos que saltar y decir, este es el plan. Nick y Cristiana son excelentes líderes, pero dado que Christine ha entrado a este debate y hay tanta retroalimentación con la comunidad, es sumamente importante. Porque antes el Fondo Monetario, hace 5 años, no estaba liderando este debate. Ahora estamos todos de acuerdo que estas son cosas que tenemos que hacer. Y la próxima vez que hay un desastre, ahí vamos a estar ahí, le vamos a decir, este es el plan, muestren qué quieren hacer y avancen porque hay muchísimas cosas por hacer. Bueno, lo último de tu parte, Christine, el rol del Fondo Monetario y cuán bien lo están haciendo con respecto a brindar a los ministros de Economía y Finanzas una clara visión del papel que tienen y cómo ellos pueden también cuidar el destino del mundo. Bueno, estamos en un país donde la comida es fantástica. Sí, colectivamente nos alejamos de esto, todos vamos a convertirnos en cobardes. Nos van a
a freír y nos van a envolver como un regalo. Es imperativo que esto se conjunte con asistencia técnica, comercio, buen trabajo analítico. Y yo pienso que hay que convencer de que los subsidios tienen que ser eliminados, como dice Kim, pero los precios tienen que determinarse correctamente, los impuestos tienen que mejorar y financiar las iniciativas para el crecimiento sostenible, no sostenible porque dure mucho tiempo, sino sostenible desde el punto de vista ambiental. Esto va a ser una gran mejora para la economía y vamos a seguir trabajando con el Banco Mundial y vamos a seguir trabajando duro para eliminar los subsidios y convencer a nuestros miembros. En este momento podemos recibir preguntas del público. Voy a tomar 2 o 3 preguntas o quizás 2 preguntas juntas en este momento y luego estamos recibiendo algunas preguntas en línea. Vamos a abordarlas. Por favor, hagan una pregunta y por favor, preséntense y digan quiénes son. Vamos a empezar con el público y luego pasamos a las preguntas en línea. No puedo ver nada porque tiene que cambiar las luces para yo poder ver. Hay una dama, me parece que está aquí adelante. Por favor, se puede poner de pie y por favor, denle el micrófono, diga quién es y una breve pregunta. Soy Ruth Acevedo del Perú. Estoy muy preocupada porque la falta de rendimiento de cuentas de parte del gobierno y también la falta de capacidad del gobierno en todos los niveles, nacional, regional y local, y la corrupción vienen junto con el fenómeno del niño acá en el Perú. ¿Qué podemos hacer no solo para enfrentar el fenómeno del niño, sino el cambio climático en nuestro país? Y me parece que esa es la realidad en todos los países, porque estas 3 cosas, la falta de legitimidad de los niveles del gobierno, la falta de capacidad y la corrupción han sido los mayores problemas que hemos enfrentado. Entendí la pregunta. Otra pregunta, un poco más atrás. Alguien, me parece que está en la tercera fila. Sí, tú. Sí, tú. La que se acaba de señalar. Un momentito. Detrás. Tú vienes después. Disculpas, es muy difícil. Rápida pregunta. Janet Goldman, de Goldman Sachs, gracias. Madame Lagarde, hemos escuchado sus sugerencias sobre externalidades, pero queda el desafío de cumplir las metas de crecimiento y que no se da valor a los recursos naturales hasta que son extraídos. Entonces, los regímenes extractivos, ya sea que sea de combustibles fósiles u otros, contribuyen a el problema del cambio climático y también las perspectivas muy cortoplacistas de las empresas para la explotación de productos. Y esto al final va a traer un problema en la declinación de los ingresos. ¿Habría algún sistema nacional que pudiera dar cuenta del valor de los recursos naturales, incluyendo los combustibles fósiles, que les permita incentivo para la conservación? Gracias. Rápidamente, voy a ser muy breve. Gracias. Una pregunta de Túnez. Este es el momento para empezar las reformas en subsidios, sobre todo para energía, y abordar el cambio climático. Pero ¿cómo podemos ayudar a la inversión y ayudar al sector privado para que asuma su parte? Entonces la pregunta es, ¿cuándo es que el sector privado se siente más responsable con respecto al cambio climático? Bueno, acá tenemos otra acá.
que estemos planeando para el 2021 no quiere decir que no podamos hacer algo ahora. Bueno, muy buenas preguntas. Vamos a empezar con la pregunta sobre los gobiernos y su rendimiento de cuentas y la expresión de un gran escepticismo de que algunos gobiernos o quizás la mayoría estén haciendo algo efectivo con respecto a estos temas. Debiéramos ser tan escépticos sobre la capacidad de los gobiernos para implementar cualquier tipo de políticas y programas para que el gobierno haga lo necesario. Quisiera empezar contigo, Jin Kim. Si vemos uno de los problemas, el eliminar los subsidios, los combustibles fósiles, desde todos los puntos de vista, es un impuesto regresivo, pone más carbono en el aire. En este momento, con los precios más bajos, es un buen momento de hacerlo. Para ser justos, algunos gobiernos lo están haciendo, pero cuando uno es político, es muy inconveniente tener todos los caminos bloqueados. Pienso que requiere mucho coraje hacer lo correcto. Pero yo creo que todos nosotros en la comunidad mundial tenemos que establecer las condiciones de tal manera que cada vez sea más difícil hacer cosas que sabemos que son malas para la gente, que no favorecen a los pobres preferentemente y que aumentan la contaminación. Entonces, ¿cómo exigir la rendición de cuentas? Bueno, todo el mundo querría vivir en ciudades más limpias, tener acceso a energía limpia, tener agricultura más inteligente, pero probablemente lo más difícil, las cosas más difíciles, eliminar los subsidios, esa va a ser la prueba para todos. Yo creo que tenemos que hacer lo mejor posible para crear las condiciones donde cada vez que uno va a una reunión, los líderes le van a preguntar acerca del avance que están logrando. Sin esas dos cosas, realmente me preocupa hacia dónde estamos yendo. Parece que esto es una gran pregunta. Estamos hablando de eliminación de subsidios, inclusive introducir algunos precios. Técnicamente es fácil, pero políticamente muy difícil. También hay cosas, estamos hablando de reasignación masiva de fondos de inversión en 3 áreas cruciales: desarrollo urbano, el sistema de transporte y el sistema energético. Y estamos hablando de 20 años. Para ser realista, todas esas cosas son responsabilidad de los gobiernos, básicamente. Algunos gobiernos tienen mayor capacidad de hacer estas cosas que otros y muchos van a necesitar, tal vez la mayoría van a necesitar mucha ayuda. Podemos ser optimistas en el sentido que se puede hacer y de ser así, ¿cómo? Yo creo que esa fue la pregunta y expresa el gran escepticismo. Me parece que el escepticismo te apunta a ver a los problemas y no a abordarlo de qué forma. Entonces dice, es difícil, mejor no hacerlo, no tiene sentido. Si vemos, por ejemplo, estados en la India que han empezado a tener mejores precios para el agua y la electricidad y a su vez dan un mucho mejor servicio de agua y electricidad. Hemos encontrado ahí que esto políticamente ha funcionado. Si uno lleva el ajuste de los precios del carbono y lleva ese efectivo a los pobres para mejorar su condición, y también tenemos con los sistemas de identidad, etcétera, están siendo cada vez más capaces de mejorar. Uno puede darse cuenta de dónde vienen las dificultades políticas y mejorar los servicios y las asignaciones de los presupuestos, transferencias directas a las instituciones locales, etcétera. Ahora, la gobernabilidad de India no es perfecta. China también ha cambiado rápidamente sin una gobernabilidad ideal. Yo no estoy vendiendo nada. Uno puede lograr hacer las cosas si uno piensa
en la política económica de manera sensata y también del rol importante de las instituciones internacionales que ven que esto ocurre en diferentes lugares y ayuden en el diseño de estos esquemas. México ha hecho un muy buen ejemplo de esto. Uno hace una serie de cosas al mismo tiempo y uno puede abordar los temas políticos que afectan a la economía de la mejor manera. No hay desacuerdo con eso. Cristiana Figueres, una de las preguntas, si quizás quieras comentar lo que ya hemos preguntado, pero me parece que hay un malentendido, pero una pregunta general de que estamos posponiendo las cosas, no somos lo suficiente rápidos. El año 2020 se mencionó, dado que tenemos como una ventana de 20 años para hacer una reingeniería del mundo. ¿Qué es lo que podemos hacer y en qué medida podemos ser lo suficientemente convincentes para que esto vaya a la velocidad requerida? Voy a volver a esto, pero me gustaría contestar la pregunta de Perú. Sí, por supuesto, hay mucha información sobre lo que el Perú está haciendo y continuará haciendo en la contribución nacional del Perú, el INDC, que se publicó la semana pasada. Y la amplitud de sectores en los que el Perú ya está moviéndose, tanto en energía y el uso del suelo. Pero déjenme hablar sobre el 2020 porque realmente son la misma respuesta. Absolutamente no es cierto de que estamos esperando para el 2020. Lo único que tenemos con respecto a como fecha de inicio para el 2020 es la parte de obligatoriedad legal de aquello que se acuerde en París. Eso es lo único que va a empezar el 2020, que van a haber medidas que midan todas estas cosas, pero hay muchas acciones que ya se están acelerando, básicamente en el sector privado y también en los gobiernos nacionales, ciudades, territorios, etcétera. Esto está dándonos capacidad para movernos más rápido. No puedo decirles la cantidad de corporaciones que están empezando a ser más neutras en términos de carbono, no porque quieran salvar el mundo, sino que para ellos es un cambio fundamental. Lo mismo para las ciudades y provincias. Así que la acción ya está en marcha. Lo único que estamos haciendo con el 2020 es poner una fecha de inicio sobre la naturaleza legal, pero no la acción. La acción ya está en marcha. Ahora, a usted, Christine Lagarde. Hubo una pregunta dirigida a usted, pero me encantaría saber si tiene comentarios de la discusión que ya hemos tenido acerca de los gobiernos y su papel y cómo persuade a los ministros de Finanzas que hagan lo correcto, que es básicamente su área de responsabilidad en el fondo. Pero la pregunta era, ¿hasta dónde deberíamos insistir, por lo menos, en que reformulemos la manera de rendir cuentas sobre los recursos naturales? Y está claro que la medición del PIB se utiliza para asumir implícitamente qué cosa es sostenible o no sostenible y hasta dónde el fondo como institución central está tomando ese tema seriamente. Pero obviamente es importante, pero también hay otras preguntas que hemos escuchado. Me parece que tiene que ver, es una pregunta que tiene que ver con las mediciones y si el PIB es la forma correcta para medirlo o si no debiéramos tenerlo en cuenta. Hay una serie de factores, el medio ambiente, el daño que estamos causándonos a nosotros mismos. Hay otras cosas que no se miden tampoco. Por ejemplo, los bienes culturales tampoco están siendo medidos correctamente. Yo sugeriría que tener el precio correcto es un paso adelante. También sugiero que seguir el trabajo inicial que hizo la comisión en Francia hace 7 años con Sanz, Stiglitz y otros economistas, cuando se reunieron y decidieron cómo se podía mejorar las mediciones de nuestra economía, cómo se podía mejor evaluar el precio, porque el PIB no es la forma correcta de tener esos factores en cuenta. Yo lo apoyo personalmente y la OCDE ha tomado este trabajo que queda todavía y está complementándolo.
No pienso que nos vamos a alejar completamente del PIB, pero también vamos a incluir otras mediciones. Dos cosas adicionales que me gustaría mencionar. Una es, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Nick. Hay formas inteligentes de diseñar los impuestos. Hay momentos importantes en que se pueden establecer y este es un buen momento. Y para aquellos que no necesariamente tienen el coraje político para hacerlo, también pueden ser completamente neutros al impuesto, aunque es difícil, pero se puede vender de tal forma que la gente vea o pueda ver el beneficio de que bajen otros impuestos cuando los impuestos suben en la energía. Es una cosa difícil, pero si no lo hacemos, nos van a cocinar como un pollo. Bueno, una última pregunta. Ya Cristina la abordó, pero me parece que es sumamente importante que no nos hemos enfocado mucho, que es el sector privado. Debes estar muy activamente involucrado en las discusiones y al final, a fin de cuentas, el sector privado va a ser la mayor parte de la inversión, grande, eso va, y también tiene la tecnología y la infraestructura tiene mucho que ver. Pero ¿cómo lo ves desde tu punto de vista el involucramiento del sector privado en cualquier sentido, en reconocer que ellos son la solución y en reconocer la oportunidad? Tres cosas principales. Si ustedes ven en este momento, las compañías que están ahí, Coca-Cola está liderando esto porque no encuentran agua y el agua va a ser un problema enorme. Si ustedes le preguntan a Mr. Ken, él dice esto es fundamental para el futuro de nuestro negocio porque el agua va a ser quizás la parte más importante del cambio climático, la escasez de agua. Tiendas como Walmart han bajado enormemente sus emisiones de carbono con el tiempo y aún las compañías que producen energía. Han habido muchas discusiones que ocurrieron en Davos y en la Asamblea General sobre la necesidad de tomar acción. Nuevamente, lo que me encantaría ver, una vez que tengamos los precios correctos, tengamos un precio en el carbono y empujemos eso, lo que vamos a ver, un sector privado que cambie rápidamente y concentrándose en la innovación y en el sector de energía y haciendo sus actividades más inteligentes con respecto al medio ambiente. Hemos hecho 100 Green Box, hay muchísimas actividades que están ahí, pero hay demasiadas soluciones esperando un catalizador y es para mí el catalizador es el precio del carbono. Lo que voy a decir antes de cerrar es que quiero darles a cada uno la oportunidad, porque esa es una discusión sumamente importante y queremos asegurarnos que todos salgan de aquí totalmente no confundidos. Y es sorprendente poder tener esta discusión de manera que es sorprendente, de manera que en orden inverso cada uno va a tener un minuto para decir lo que piensa, que tiene que entender este público acerca de las prioridades y por qué piensan que va a suceder. ¿De acuerdo? Voy a empezar contigo, Nick. El entendimiento básico de la escala y la urgencia del cambio necesario. En segundo lugar, es la transición a un crecimiento bajo en carbono, es la historia del carbono del futuro. Esto nos va a ayudar a acabar con la pobreza y abordar el problema del cambio climático. Esos dos entendimientos son fundamentales. Implementar la acción. Yo pondría la infraestructura en el centro y para que eso ocurra se requieren de buenas políticas, buenas instituciones y sabemos más de cuáles son estas, poner el precio del carbono, la regulación y los precios para la contaminación. Esto va a ser fundamental de tal forma que los inversionistas sepan que es necesario y lograr que el financiamiento exista. Y yo diría que los bancos nacionales y multilaterales van a estar en el centro de esta gran expansión, porque ellos pueden ir de 40.000 millones a 200.000 millones y este apalancamiento les daría todo lo que se necesitan para estos 3.000 millones al año y tener con un buen
precio del carbono, también se puede encontrar un buen financiamiento del sector privado. En mi respuesta, concentrarse en infraestructura y establecer las estructuras necesarias para el financiamiento, el diseño y sobre todo un precio y una inversión en los más pobres. Yo resumiría 3 puntos. Existe una enorme oportunidad aquí de revitalizar las economías y de abordar el tema de la pobreza a través de las soluciones al cambio climático. De manera que esa superposición es una oportunidad histórica que tenemos frente a nosotros y que debemos aprovechar. Ese es el punto número 1. Punto número 2, esa oportunidad no puede ensombrecer lo que tenemos que hacer para aquellos que se van a ver afectados negativamente. No podemos dejar que nuestro entusiasmo en cuanto a la oportunidad nos lleve a olvidar a aquellos que tienen que ser ayudados. Y en nuestra obligación colectiva, aquí, asegurarnos que ningún país quede relegado. Y punto número 3, todo esto solo será posible si es que aceleramos esto en los próximos 20 años. Y esto es lo que da miedo. Si tuviéramos 50 o 100 años para hacerlo, yo diría no hay ningún problema, porque francamente ya estamos avanzando en esa dirección. Lo que tenemos que hacer como líderes, y todos tienen que hacer, es asegurarnos de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, pero en forma acelerada, porque de otra manera no importa cuánto decidamos luchar contra el cambio climático. Si no lo hacemos fundamentalmente en los próximos 20 años, ya se pasó el momento. Una de las grandes cosas que he aprendido siendo una persona de desarrollo y trabajando como banquero es que una de las grandes cosas es que resulta que muchos de nuestros imperativos morales y éticos son también válidos a nivel económico. Por ejemplo, lo que es bueno a nivel ético y moral es bueno para las economías. Muchas economías están aprendiendo que el reducir el sexismo es bueno. Para las economías donde la población de mayor edad está aumentando, debemos dar la bienvenida a gente de fuera. No solo es lo bueno y tolerante, sino también es inteligente desde el punto de vista económico. Nunca ha habido un caso tan claro donde hacer las cosas buenas para nuestros hijos y nietos es también lo inteligente a nivel económico. Y ahora tenemos que tomar decisiones muy valientes para establecer los incentivos apropiados, los precios correctos. Y yo creo que todo el mundo va a ver más claramente que el abordar el problema del cambio climático no es solo lo bueno para nuestros hijos y nietos, sino también para proteger la economía, para evitar dos grandes riesgos para la economía, de acuerdo con la industria de seguros, las pandemias y los desastres que pueden provenir están relacionados con el cambio climático. Ese es el riesgo para la economía y también es lo correcto para nuestros hijos y nietos. Va a requerir valentía. Yo diría a los ministros de Finanzas, váyanse a casa, obtengan los precios correctos, establezcan impuestos inteligentes y háganlo ahora. Y esperen. Y a la sociedad civil, a los representantes, y eso va al punto de la rendición de cuentas, y lo digo porque yo lo intenté cuando era ministra de Finanzas y fallé. En mi país ahora ha encontrado ministros mejores, pero le diría a la sociedad civil, apoyen a aquellos ministros de Finanzas que tienen la valentía de hacerlo, apóyenlos, no los ataquen, apóyenlos porque lo van a necesitar. Gracias. Lamentablemente no tenemos la media hora necesaria para resumir la discusión, o tal vez afortunadamente solo quiero mencionar 2 puntos. El primero es recordarles, porque tal vez no lo hayan anotado, pero tenemos la amenaza de ser asados como pollos, que es una cláusula muy espontánea. El segundo punto que quisiera mencionar es
es que hay grandes oportunidades y si lo hacemos bien, deberíamos ser optimistas. Pero yo creo que no deberíamos tener ilusiones acerca de la naturaleza del riesgo. Tenemos que ser muy claros. Lo que todo el mundo está diciendo aquí es que dentro de 20 años, nuestra infraestructura de energía, de transporte, los sistemas que utilizamos actualmente y en base a los cuales se construyen nuestras vidas, vean Lima, en un mundo urbanizado, la mitad del mundo ya está urbanizado, tienen que ser totalmente diferentes. Y eso significa que el patrón de inversiones del mundo tiene que cambiar desde ahora, porque es la infraestructura física del mundo. Estamos hablando de sistemas que van a existir en el caso de los sistemas urbanos dentro de un siglo. Veamos nuestras ciudades existentes, de manera que si somos optimistas con los resultados, y deberíamos serlos, el optimismo debería basarse en el supuesto que los políticos y el sector privado van a transformar lo que estamos haciendo ahora. Y si eso va a suceder, entonces tiene que haber una gran cantidad de presión sobre los políticos, no solo para decir lo correcto, que de hecho deben hacerlo, sino también sus intenciones. Y también tienen que tomar acción para obtener esos resultados. Mi propia perspectiva al respecto es que tenemos la oportunidad, tenemos el potencial, pero no es ahí donde estamos ahora. Y por lo tanto, y yo creo que fue muy claro de lo que dijo Christine Lagarde, o tal vez Nick, si están de acuerdo con los panelistas, y ha sido un excelente panel, yo creo que tenemos que esperar más de los políticos, y si van a cambiar, se va a requerir mucha presión de ustedes y de nosotros en todo el mundo. De manera que esa es mi conclusión de esta discusión. Yo creo que ha sido una excelente discusión con mucho consenso en cuanto a qué es lo que se necesita hacer, pero hay más que se necesita hacer. Gracias a los panelistas por esta discusión.